Hola, buenos días. En principio, también quería, como mis compañeros de mesa, agradecer la amable invitación a participar en este tema, a la organización del Congreso y al Instituto Tomás Pascual. Os voy a hablar del tema del hierro, de los nuevos avances que ha habido en relación al hierro y la genética. En principio, como los profesores que me han precedido, pues podríamos decir que el estudio lo queremos enfocar siempre a nivel de la investigación, tanto desde el punto de vista de conocer cuáles son los genes implicados en un problema de salud, como cuáles son las proteínas que expresan estos genes y el efecto que realizan a nivel celular. Lamentablemente siempre, en la actualidad nos encontramos con una información limitada. A veces conocemos genes y no conocemos su expresión, a veces conocemos proteínas y no conocemos los genes, y a veces no sabemos cuál es la función de unas proteínas que están allí presentes. Desde el punto de vista que yo me sitúo de la medicina preventiva, yo creo que las investigaciones en este sentido de las ómicas nos van a dar la oportunidad de conocer la cascada de procesos que se producen en la producción de una enfermedad, con el objetivo, uno de ellos es el tratamiento y otro es poder prevenir lo más precoz posible la aparición de estas enfermedades para así poder tener mejores resultados de salud. En concreto, en el problema del hierro, tenemos la hemocromatosis hereditaria, que es una enfermedad autosómica recesiva y se ha relacionado con la presencia de algunas mutaciones a nivel de algunos genes identificados, como el gen HFE, el gen AM, etcétera. Y la expresión que estos genes hacen sobre algunas proteínas, como la hepcidina, la ferroportina o la proteína HFE, y otras que también juegan un papel. El efecto que realizan a nivel celular es la producción de una sobrecarga de hierro en los tejidos que provoca pues la inutilización, la muerte celular de aquel parénquima, y eso va a provocar pues enfermedades muy prevalentes, muy graves, como la cirrosis, la diabetes, la cardiopatía, la artritis, como las más relacionadas con este problema. Por tanto, en la actualidad, el tratamiento de estos problemas se hace a nivel de cuando aparecen las complicaciones. Esperemos que las investigaciones nos permitan hacer una prevención en el nivel más precoz. Clásicamente habían identificado 3 proteínas que regulaban el metabolismo del hierro. La ferritina sérica controlaba los depósitos de hierro, la transferrina era la proteína que transportaba el hierro a nivel celular, y los receptores de transferrina intervenían en la captación celular. Los avances que hemos tenido en estos últimos años, 10-15 años, nos han permitido identificar otras nuevas proteínas, como la HFE, la hepcidina, la ferroportina, que antes he nombrado. A nivel general, el metabolismo del hierro está regulado por un balance muy equilibrado en el que las entradas de hierro a nivel digestivo por la dieta tienen que estar muy equilibradas con las pérdidas de hierro, que son obligadas y son diarias. Esto es la necesidad de mantener este equilibrio. En medio está toda una regulación en la que principalmente se centra a nivel del intestino, en el hepatocito. Identificamos las células que van a ser claves en su regulación a nivel del hepático, del hepatocito, y a nivel de la circulación en el enterocito y el macrófago.
De una forma más específica, en la luz intestinal se produce la absorción de hierro a nivel de las microvellosidades del enterocito, y esta absorción está regulada, como se conocía de forma clásica, por factores dietéticos. Se identificaba pues, el hierro la vitamina C como factor facilitador o el calcio como factor inhibidor de la absorción del hierro. También dependía de la cantidad y del tipo de hierro que se consumía, hierro iónico o hierro en forma hemoglobínica. Y también dependía de los factores biológicos. Cuando había déficit de hierro se aumentaba la absorción para así compensarlo. En la actualidad, la identificación de proteínas nos ha permitido identificar que la absorción de hierro está regulada por unos transportadores del hierro desde la luz intestinal adentro de la célula, y después de unos exportadores que la conducen hacia el nivel circulatorio. De todos los exportadores, se conoce solamente un exportador, que es la ferroportina, y actualmente, desde hace 2 o 3 años, se ha identificado que una hormona, la hepcidina, regula esta proteína, de manera que cuando está presente la hepcidina forma un complejo con ella, inhibe su acción, de manera que ya no se puede exportar el hierro a nivel celular, a nivel circulatorio, perdón. Antiguamente teníamos una teoría de la absorción del hierro, que era una teoría que había un paso directo a través del enterocito. En la actualidad, a través del descubrimiento de la hepcidina, hay una nueva hipótesis en la que interviene esta hormona, de manera que cuando el estado de hierro es normal, se sabe que la transferrina, que transporta el hierro, se une, tiene más afinidad por la unión con los receptores de transferrina 1, al igual que le pasa a la proteína HFE. Cuando en las situaciones de exceso de hierro, los receptores de transferrina 1 quedan bloqueados por la transferrina, de manera que la proteína HFE se desplaza y tiene que unirse a los receptores de transferrina 2. Este complejo es el que hace que se estimule la síntesis a nivel hepático de la hepcidina. Cuando hay hepcidina, no se sabe toda la cascada del mecanismo de cuál es el proceso, pero hace que haya una regulación negativa a nivel de las células del enterocito, de manera que inhibe la acción de la ferroportina, que antes hemos indicado que era el exportador, y manda una señal para que deje de absorber más hierro el enterocito. Esto hace que no pase a la circulación y disminuya la absorción de hierro y mantenga el equilibrio del estado de hierro. También se conoce de hace unos años que la hepcidina es una proteína, una hormona que está regulada por otras muchas proteínas y también por su gen. De manera que cuando hay una alteración en cualquiera de los niveles, se produce un problema en este proceso que acabamos de explicar. Por ejemplo, estas alteraciones, la que representa el 90-95% de ellas, es la alteración genética en el gen que regula la proteína HFE. De manera que si esta proteína no es expresada, el complejo que habíamos nombrado antes de HFE con el receptor de transferrina 2 no es activo
y por tanto no se produce la síntesis de hepcidina, con lo cual no hay una regulación a nivel del enterocito y aunque haya exceso de hierro, sigue pasando más hierro a nivel de la circulación, con lo que sigue aumentando la absorción de hierro, de manera que puede llegarse a a una sobrecarga, que pueda ser la sobrecarga severa, que es la que produce la hemocromatosis hereditaria que hemos nombrado al principio como enfermedad tipo del exceso de hierro, pero también puede darse la circunstancia de que estos niveles se produzcan de una manera más moderada. En relación a la proteína HF, como vemos aquí, puede haber tres mutaciones: la C282I, la H63D y la S65C, dependiendo de en qué situación de su molécula se produce el cambio. De estas tres mutaciones, cuando la mutación es homocigota en el 282I o es heterocigota combinada con las otras alteraciones, es cuando se produce prácticamente en casi todos los casos una sobrecarga severa de hierro y la hemocromatosis hereditaria. La situación que se está investigando en la actualidad es cuando las otras proteínas y mutaciones que hemos identificado, así como una dieta excesiva en hierro o estilos de vida que, por ejemplo, un consumo de alcohol excesivo, el tabaco se ha podido relacionar, pueden provocar unos niveles de sobrecarga de hierro moderados que no llegan a producir la enfermedad de la hemocromatosis hereditaria, pero que, como el hierro es un oxidante, se ha formulado una teoría oxidativa por el cual puede estar implicada en el inicio o progresión de enfermedades muy prevalentes y con gran gravedad en nuestra sociedad: enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, etcétera. En este sentido, y siguiendo esta hipótesis, nuestro grupo de trabajo formuló un estudio a nivel poblacional para observar el efecto que las alteraciones en el gen HFE de la hemocromatosis hereditaria podían, así como con la dieta, podían tener un efecto sobre el exceso de hierro, y también estudiar la implicación que este exceso de hierro ya puede tener sobre el estrés oxidativo en una población general adulta del área mediterránea. Los resultados nos permitieron ver, en realidad era un estudio pionero que aportaba que en una misma población general se estudiaba genética, dieta, estilos de vida, estado de hierro y estrés oxidativo. Los resultados nos permiten ver que en la población general de nuestro entorno hay un 2,7% de población que tiene sobrecarga de hierro severa, un 22% que tiene sobrecarga de hierro moderada. Un 40% de la población tiene algún tipo de esta mutación, y la mutación severa que habíamos dicho que era la homocigota había un porcentaje de 0, ya es similar a otros estudios europeos estas prevalencias, y la combinada había un 2,7%, un 282I H63D, y la 282I cuando se combinaba con la S65D también tenía un 0,7%. En un análisis global observamos que las personas de la población general que tienen esta mutación, que hemos visto cualquier tipo de mutación, hemos visto que es muy prevalente, tienen unos niveles de hierro superiores al resto. Ya nos indican que si estos niveles van a producir o no estrés oxidativo, lo vamos a mirar en el paso siguiente.
Para esta primera hipótesis de relacionar el efecto de la genética y la dieta en conjunto sobre los niveles de hierro, se crearon unos modelos de regresión múltiple para explicar como variable dependiente, en un caso la saturación de transferrina, que nos indica los niveles circulantes de hierro, y la ferritina sérica, que nos indica los depósitos de hierro orgánicos. Como variables independientes, con el método de introducir pusimos las variantes genéticas en 5 grupos, y como variables que podían intervenir en los niveles de hierro, variables dietéticas relacionadas con el hierro y variables personales y de estilos de vida. En la primera regresión observamos que casi todas las mutaciones en el gen HCE aumentan de forma significativa los niveles de hierro circulante, medidos por la saturación de transferrina, en la población general, y que también participan elementos de la dieta relacionados y en el sentido adecuado. El hierro lo aumenta, el calcio lo disminuye, el alcohol lo aumenta. Respecto al efecto sobre la ferritina sérica, que mide los depósitos de hierro, observamos que son las mutaciones combinadas y algunos factores de la dieta los que aumentan los depósitos de hierro. En relación al efecto que pueden tener estos niveles elevados cuando se tienen las mutaciones, hicimos el análisis a nivel del efecto que podían tener sobre el estrés oxidativo, midiendo en un caso los TIVAS, que miden el daño oxidativo a nivel lipídico, y el test de ORAC, que mide la capacidad antioxidante. Y en el modelo se introducen los niveles de hierro y las variables de dieta y personales que podían tener relación con la oxidación. Y observamos que en las mujeres es significativa el efecto que tiene en la saturación de transferrina, o sea, el hierro circulante, sobre el aumento del daño oxidativo. Y que la ferritina sérica, es decir, los depósitos, sí que aumentados, estaban relacionados también con la capacidad antioxidante. Para concluir, hemos observado en un conjunto de población elegida al azar, representativa, mayoritariamente sana, que la presencia de alteraciones en el gen HCE y diversos factores dietéticos aumentan los niveles de hierro. Y también hemos observado que hay una relación directa entre los niveles de hierro y el grado de estrés oxidativo, aunque en población general sea pequeño. Muchas gracias.